estamos también orando por cuestión de que a veces, que quieren cambiar algunas de las leyes de nuestra Constitución para dar favor a leyes que van en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros como congregación somos una iglesia que tenemos temor de Dios, conocemos los principios de Dios y oramos para que lo que se establezca en el país sea conforme al temor de Dios. Sabemos que muchos de los senadores, diputados y de las autoridades no son creyentes y ellos van a votar conforme a su propia conveniencia. Pero sabe una cosa, usted y yo conocemos la verdad y a usted y a mí se nos va a demandar del conocimiento que tenemos que hicimos con Él. Y usted y yo somos encargados de ser la sal de la tierra y la luz de la tierra. Así es que a través de los principios nosotros vamos a decirles a ellos que sí está correcto conforme a los principios de Dios y que no está correcto. Y no es que usted y yo sepamos más, pero usted y yo nos basamos en esto, que es la palabra de Dios. Y si ellos quieren imponernos algunas leyes que van en contra de los principios de Dios, usted y yo tenemos la libertad de pararnos y decir, no queremos eso. ¿Sí? Porque los gobernantes son puestos por Dios, pero usted y yo tenemos la autoridad para decir, ¿sabes qué? Esto sí queremos y esto no. Y es responsabilidad de cada uno como creyente. A lo mejor la iglesia en México no se ha levantado a pedir que se respeten los principios que como creyentes tenemos todos. Así es que le invitamos a que se esté uniendo en ayuno y oración, ¿sí? Para que no se lleven adelante estas iniciativas de ley que quieren los gobernantes establecer. Nosotros somos un cuerpo de Cristo y necesitamos estar orando y ayunando por esto. Así es que vamos en la lucha, vamos en la batalla, ¿no? Ayuno y oración. Y estamos leyendo Mateo, no se le olvide, estamos leyendo capítulos de Mateo, por ahí se nos dio una tablita donde vamos leyendo cada día un capítulo de Mateo, ¿sí? También queremos avisarle que todavía hay tiempos con Dios disponibles en la librería del mes de enero para adultos y niños. Recuerde que el tiempo con Dios es un devocional que llevamos como congregación. Le queremos invitar también a que si usted tiene carga y siente el llamado y quiere servir en el ministerio infantil de Confra Kids, interesados, favor de dirigirse con Alma Narváez o Mariana González, que son las encargadas de este ministerio, al finalizar la reunión. Esto es para trabajar con niños. Así es que al final de la reunión se puede dirigir con Mariana y con Alma Narváez. Si no están ellas aquí, al final se puede dirigir con nosotros y le podemos dirigir donde están ellas. Y por último, queremos avisarle que a todos los que ya verificaron haber aprobado los 3 cursos básicos actualizados, los que acabamos de terminar, a partir de la próxima semana pueden pasar por su acreditación a la mesa que está en la parte de atrás. Para la próxima semana, quienes ya verificaron haber aprobado los 3 cursos básicos. Quienes no han verificado lo pueden hacer al final de la reunión en la mesa de allá atrás también, para que usted lo verifique y después le puedan dar esa verificación. Pues vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios y quiero invitar a mi pastor en esta tarde, quien nos va a compartir la palabra. Adelante, pastor. Amén. ¿Cómo están bendecidos? Saluda a la persona a tu lado, dile qué bueno que viniste, qué guapo. Gracias a Dios por tu vida. No sería igual aquí sin ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios es bueno? ¿Cuántos están orando que Dios guíe al presidente, que Dios bendiga al presidente con la lucha contra la corrupción? Oremos y damos gracias a Dios por nuestras autoridades. Pedimos a Dios que Dios dirija. Damos gracias a Dios por ellos, ¿no? Bueno, vamos a abrir la Biblia en 1 de Corintios capítulo 14. Vamos a leer el versículo 40. El último versículo. Aquí de 1 de Corintios 14. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos dirijas, Señor. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a ti, Señor? Como personas, Señor, y también como cuerpo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por el cuerpo en que tú nos has puesto, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas siempre, Señor, para tu honra y para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primero de Corintios, bueno, los corintios tenían muchos problemas. Como hemos dicho, pues Pablo está diciéndoles acerca de los dones espirituales desde capítulo 12. Les explica, enumera y enseña. Capítulo 13 es el capítulo de amor. ¿Cómo debemos usar los dones? Capítulo 14 está hablando de los dones, la reglamentación de cómo se debe de manejar adentro de la reunión como cristiano. Dice aquí, este es el versículo que abarca todo el capítulo, pero háganse todo decentemente y con orden. Los en Corinto hacían las cosas en una forma indecorosa y desorganizado. Muchas veces así sucede. Ellos, gracias a Dios, Dios estaba obrando en ellos con los dones del Espíritu Santo. Tenían poder de Dios, pero necesitaban dirigirlo en una forma correcta. Ellos tenían los dones del Espíritu Santo obrando, pero sin un orden. Y para las personas que venían desde afuera, a veces podía parecer que estaban como locos, porque a los que podían hablar en lenguas para orar, pues querían demostrar a todos los demás que podían orar en lenguas. Entonces estaban orando en lenguas en la reunión. Llega personas nuevas. ¿Qué pasa con esto? Podían parecer hasta locos. Entonces Pablo aquí, a través de todo este capítulo, él les está diciendo cómo deben llevar sus reuniones, cómo debe de funcionar. ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios de confusión? Dios quiere que haya luz, no confusión, no que estemos en una nube de malos entendidos. Y Pablo los está describiendo cómo se debe de hacer decentemente y con orden. Un señor llega a un cristiano y dice, ¿sabes qué? Yo amo a Dios, pero yo no me gusta la religión organizada. Y él dijo, pues vas a encantar mi iglesia porque estamos bien desorganizados. No debe ser así, ¿no? Aquí dice que debemos hacer las cosas decentemente y con orden. Bueno, ¿qué es decentemente y con orden? Una cosa es decentemente y con orden en un cementerio y otra es decentemente y con orden en un kinder. En un funeral, pues debes comportarte en una forma seria. Ahí, por respeto a los muertos. En una fiesta, pues puede ser alegre y estar decentemente y en orden. Ahí hay personas que actúan como que no despiertes a Dios. ¿Cuántos saben que Dios le gusta? Dios es un Dios que le gusta las alabanzas. En el Salmos
Salmos 98, Dios habla de mucha alegría. Dice en TLA, dice, grita a Dios con todas tus fuerzas. Debemos alabarle con símbolos resonantes. Debemos nosotros alabarle con son de trompeta. Debemos alabarle con cuerdas. Decentemente y con orden no es. Podemos nosotros estar decentemente y con orden, con alegría, con gozo, con fuerzas. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo entonces estaban mal sus reuniones? ¿Cómo deben ser nuestras reuniones? Aquí en este pasaje, en capítulo 14, Pablo dice cosas que deben ser, las cosas que muestren que eso sí es el Espíritu Santo, y cosas que demuestren que hay personas que no lo hagas así. Y debemos nosotros aprender y dirigirnos como Dios lo pide. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo está diciendo aquí, pues qué bueno que tú eres edificado. Qué bueno. Pero en la iglesia quisiera hablar 5 palabras entendidos que 1000 palabras que no se entienden. Es bueno. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el don de hablar en lenguas? De poder orar. Señor, Dios, hay cosas que no sabes y cuando tú hablas en lenguas, yo no entiendo lo que digo, pero Dios sí lo entiende. Pero tú no lo entendiste, ni yo tampoco. Entonces, había gente en la congregación que estaban ahí gritando sus lenguas y hoy no edifica. Bueno, edifica a ellos, pero no edifica a la iglesia. Pero en la iglesia, cuando Dios da revelación a alguien, cuando Dios da una palabra, cuando Dios te muestra, ve y ora por esta persona. Dale una palabra de ánimo. Y la persona dice, estaba deprimido y pensando en suicidio, y esta palabra puede haber salvado la vida de la persona, porque fuiste sensible al Espíritu. Tú puedes dejar que Dios te guíe y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Dios desea que haya revelación. Cuando Dios da una palabra, en todas las diferentes formas que Dios da la palabra, Él da revelación. Él bendice. Aquí en este capítulo el contexto es la iglesia. En capítulo 12 eran los dones en general, pero ahora está en cuanto a la iglesia. No de que el hablar en lenguas es menos, sino de que pues en el contexto de la iglesia
Tenemos que tener entendimiento. Un punto que dice que debemos buscar, versículo 3, es de que cuando uno profetiza, hay 3 elementos que marcan que este es algo genuino de Dios. Es para edificación, para exhortación o para consuelo, para consolación. Dios puede dar una palabra de Él que nos edifica. Ese es como Dios obra. Dios nos edifica. Cuando tú estás buscando en su palabra y Dios te habla de ahí, Él te edifica. Somos más fuertes en Dios por haber recibido de su palabra. Cuando Dios nos habla por medio de alguien y Dios nos da una palabra, nos debe edificarnos. Esto habla de confirmar y está hablando de cómo un arquitecto construye. Dios nos va construyendo. ¿Cuántos han crecido en Cristo desde que te acercaste a Él? Dios nos va edificando. También Dios nos trae exhortación. Y eso significa de animar, de urgir. Dios quiere que nosotros veamos. Él nos quiere mostrar lo que necesitamos ver en nuestras vidas. Y Dios da consolación. Consolar significa de hablar cerca, de dar como un abrazo de parte de Dios. Cuando Dios da una palabra que te da paz y tranquilidad en tu corazón, Dios nos habla en nuestro corazón en paz y tú sientes la sanidad de Dios en tu corazón. ¿Cuántos dan gracias a Dios como Dios obra en nosotros? Digo, esto es algo que nosotros necesitamos el uno al otro. No lo podemos hacer nosotros solos. Eso es como debe de ser. Y en los enfoques que debemos tener, lo que debemos tener en la reunión, debemos tener cosas que sean entendibles. Versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pues no lo entendí. Uno edifica a sí mismo, pero los demás. Versículo 12. Así que también vosotros, pues anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Debemos buscar no solamente para uno mismo, Señor, bendíceme, dirígeme, sino, Señor, dame algo que sea entendible para otra persona. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Yo podría predicar esta predicación en inglés, pero la mayoría estarían diciendo, ¿qué? Lo predico en castellano para que entiendan. Y si lo predicaran en inglés estaría mal. No estaría diciendo las mismas palabras, pero en inglés. Pero en la iglesia tenemos que ser entendidos. Gott segne dich. Hundir. Que Dios te bendiga en alemán, pues, pero ¿de qué te sirve? ¿Cuántos se sintieron bendecidos cuando te bendije en alemán? Pues no. Luego, mi amigo Akram, luego en Facebook, pues luego él pone todas estas cosas de Pakistán en Urdu, y el video y todo en Urdu, y sepa la bola.
muy, muy ungido, muy bendecido, pero pues quién sabe. Entonces debemos nosotros procurar ser entendibles en lo que hagamos. Y uno puede estar muy bendecido y yo muy en el espíritu, pero el provecho debe ser para todos los demás. Aquí en Confra buscamos ser más entendibles. Cambiamos nombres para ser más entendibles. Tenemos el ministerio infantil de Confraternidad Cristiana MIC, mejor cambiamos a Confra Kids, más entendible. Vamos a las viñas. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de las viñas? Pues ahora lo cambiamos a grupos de conexión porque ¿y qué es una viña? Digo, hacerlo entendible. O ir a CEL, pues no, mejor la escuela bíblica CEL, pues para que se entienda. Debemos hablar para ser entendidos. Digo, yo podría hablar con palabras más teológicas. Debemos entender la hermenéutica de la soteriología y la gente diría, ¿de qué habla? Bueno, si fuiste a CEL ya sabes. Pero los que no fueron a CEL, pues invitados. Cuando tú haces cuando yo hablo de la cómo debemos ver interpretar correctamente la Biblia y cómo ver la doctrina de la salvación, digo, pues ¿por qué no hablas en el castellano así en vez de en palabras teológicas? Cosa gracias a Dios que Dios es un Dios que vino a nosotros y Él vino a estar con nosotros para que podríamos entender su mensaje a nosotros. Amén. Entonces, en la iglesia debemos nosotros hacernos entendibles a la sociedad en que estamos. Usar el idioma y palabras que ellos entienden. Versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? En la iglesia debemos buscar ser atractivo, no raro. No buscar causar rechazo. No debemos nosotros, no seas raro. Que Dios os bendiga con la unción del Altísimo. Uy, que comió. Tenemos que entender cómo se ven lo que hagamos a las personas nuevas. Digo, obviamente podemos alabar a Dios y va a haber uno que viene de nada o viene de una tradición muy ritualista, pues vamos a parecer un poco diferentes. Pero debemos evitar buscar portarnos raros. Muchos lo han ido a una iglesia, hay iglesias hiperpentecostales que parece que están gritando en lenguas, rodando en el piso y cuantas cosas y pues uno pues ya entiende lo que está pasando, pero uno nuevo dice, sácame de aquí. Debemos hacer que la verdad de Dios sea lo que incomoda, no nuestras ondas. Debe ser que seamos atractivos y entendidos el uno con el otro. En versículo 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es
juzgado. Es decir, Dios va a hablar a su corazón. Cuando Dios da un mensaje, va a tocar su corazón. Yo me acuerdo hace poquito, una persona vino todo con problemas y dijo, yo no entiendo, cada vez que vengo aquí empiezo a llorar y a llorar y no sé qué pasa. Pues el Espíritu de Dios nos convence del pecado. Pero debe ser que Dios les toca. La Biblia confronta nuestros pecados, confronta nuestro ser. Y debe ser estos de lo que sea de choque para ellos y no cosas secundarias de que no tienen mucha importancia. Debemos nosotros buscar hacer las cosas en una forma bien. En versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sé esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Aquí Pablo está diciendo que tenemos que tener límites, de que no debe ser eterno. De que, digo, qué bueno que Dios se mueva, pero debemos nosotros reconocer que la gente solamente puede recibir tanto. Imagínate que yo predicara por 3 horas. El espíritu aguanta, recibe solamente lo que los pompis aguantan. O nuestra atención aguanta. Digo, si tú vas en el monte, en unos lugares que tardan 3 horas bajando la montaña para ir al culto y van a tardar otros 3 horas regresando, no quiero un mensajito de 30 minutos. Oye, tiene que costear, ¿eh? Pero cuando tenemos el alimento continuo, no necesitas darle toda la comida de 3 meses. Debemos reconocer que hay límites. Dice, hasta del Espíritu, dice, ok, necesitan 3 profecías, 3 palabras del Señor y ya, porque luego la gente, uno se satura y ya no puede recibir más. Quisiera que tuviéramos tantos problemas, pero digo, hay los que tienen una prédica eterna, cultos de 6 horas y luego salen y almuerzan y regresan y van de compras y regresan y bueno. O hay los que tienen alabanzas eternas. Pues gloria a Dios. Pero Pablo dice, pues tiene que haber límites. Yo me acuerdo una vez, estaba en una reunión con un cantante cristiano muy famoso y en la reunión él estaba cantando, no hay nadie como tú. Media hora y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Media hora después todavía estaba, no hay nadie como tú. Y, ok, ya entendí. Sí, no hay nadie como tú. Él sí estaba muy metido en el espíritu, pero pues yo ya recibí, otro canto, por favor.
tenemos que pensar no solamente en uno puede estar muy profundamente metido en el Espíritu, pero tiene que pensar en toda la congregación, no solamente en cómo está uno. Otra cosa que tiene que haber discernimiento. Dice aquí en la última parte de versículo 29. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Tiene que haber discernimiento. No debemos tragar cualquier cosa que alguien diga. Debe haber discernimiento en la gente. Nosotros debemos discernir. Nosotros individualmente debemos reconocer que a veces uno habla algo y lo que pensó y lo que habló pues no estaba bien conectado y no lo dijo correctamente, o la persona que está escuchando no lo escuchó correctamente. A veces uno no habla en una forma, las personas agarran otra onda de lo que está diciendo, o a veces hay personas que pues se equivocan. Y debemos en la iglesia tener discernimiento. La profecía del Nuevo Testamento de los dones del Espíritu Santo no es como la profecía de los profetas del Antiguo Testamento, que era infalible. Cada profecía tiene que ser juzgado por la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de lo que nosotros, pues yo tengo este sentimiento, ay, qué bueno. Yo siento, el muchachito dice a la muchacha, yo siento que Dios me está diciendo que tú vas a ser mi esposa. Y ella dice, cruz, cruz. Y él dice, pero el Espíritu me mostró, tú tienes que, no, sácate a volar. No es así. Cuando nos dan palabra, alguien te dice, ¿sabes qué? Yo siento esto. Qué bueno. O cuando hay una palabra, debemos nosotros reconocer qué debemos nosotros hacer con ello. Hay tiempos que Dios habla en nuestro corazón y debemos obedecer. Y sabemos que fue Él. Y lo único que debemos hacer es obedecer lo que Dios nos dice. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo como joven cristiano, leyendo mi Biblia, y yo no había sido bautizado por inmersión. Y parecía que cada vez que abría la Biblia, Dios me estaba hablando de esto. Y cada vez que alguien hablaban de esto. Y es Dios hablando. Y lo único que debes hacer es obedecer. No le busques, obedezca. Otra cosa que debemos hacer hay tiempos cuando es solamente de guardar en tu corazón. En Génesis, José tiene sueños. Y un sueño sueña como que él va a estar por encima de sus hermanos y hasta de su papá. Y los hermanos lo quieren matar. Dios, gracias por esta palabra profética para nosotros. Queremos matarte. Pero su padre lo guardó en su corazón. María, cuando escuchó palabra en el templo de Jesús, ella lo guardó en su corazón. Y Dios a veces nos da palabra que guardamos, y en tiempos de dificultad o dudas, ahí está la palabra para darnos consuelo. Hay veces que la profecía, la palabra es una confirmación. Hechos 11, la iglesia de Antioquía están orando
y buscando a Dios. Y hay una profecía y Dios dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Y los enviaron como misioneros. Es decir, no fue de que nada más de repente váyanse como misioneros. La palabra ya había sido dado a ellos y esta palabra viene a ser una confirmación. Digo, si alguien te manda de misionero a algún lado y tú no tienes la confirmación en tu corazón, espera hasta que tú tengas la confirmación o lleve al profeta contigo para que sepas cuándo regresar. Debemos nosotros investigar en la Biblia. Debemos nosotros ser como los de Berea, que Pablo les predicaba, les daba palabra, pero ellos fueron después a checar en la palabra que estas cosas sean ciertas. Y Pablo los halaga por ser más nobles que los demás. Dios honra que nosotros tengamos buen discernimiento acerca de lo que nosotros recibimos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Dios es bueno. ¿Cuánto Dios te ha dado una palabra que ha venido a hacer una confirmación a tu vida? ¿Cuánto Dios te ha dado una promesa y ahí lo tienes guardado? Y te da esperanza en medio de las dificultades. Dios quiere que nosotros tengamos esto en nuestro corazón. En versículo 30 dice, otra cosa que debe haber es de que debe de haber autocontrol en nosotros. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si iban a profetizar y una persona ya está hablando nada más y otro dice, yo tengo una palabra, pues el primero debe de dejar lugar. No, yo estoy aquí y qué. No, debe dejar el lugar. Debe dejar que la otra persona hable. Cuando hablan, la Biblia dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, no puedes decir, es que no me puedo controlar. Sí te puedes controlar. No te hagas. ¿Cuántos saben que Dios no nos controla? Podemos nosotros dejar que Dios obre en nosotros, pero Dios no nos posesiona como el diablo posesiona a gente. Entonces es que nomás tenía que decirlo. No lo tenías que decir. Hay cosas que Dios no quiere que digas. Debemos nosotros tener control. Uno como padre debe tener control de sus hijos. Si el bebé no quiere dejar de llorar, hay que sacarlo. Pero pues está sujeto a nosotros. Debemos evitar estos errores, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de paz? En versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces ya cállense. No es así.
Lo que está hablando aquí es una situación de distracciones. En las sinagogas de aquel entonces y muchas sinagogas conservadores hoy día, las mujeres están apartadas de los varones. En las sinagogas de nuevos, las mujeres están en el balcón detrás de un velo para que no estorben a los, que no distraigan a los hombres. Entonces, si llega una mujer, las mujeres en aquel entonces no tenían educación como los hombres. Entonces, si la mujer está a un lado y la mujer dice, oye viejo, no entendí al predicador. O explícamelo. Pues mira, si viejo, es así. Y, pues, imagínate el descontrol en la congregación. O si la mujer pregunta, oye pastor, ¿qué quieres decir con esto? Pues no es el tiempo en la casa. Obviamente no está hablando literalmente que la mujer calle. En capítulo 11 dice que las mujeres que profeticen deben profetizar con la cabeza, con un velo, con la cabeza cubierta. Bueno, ¿cómo puede profetizar si no habla? Entonces, obviamente no está hablando de hablar, está hablando de interrumpir. Nosotros diríamos hoy día, apaga tu celular, por favor. Y me acuerdo una vez, estábamos en una reunión y una señora en primera fila. Ay, sí, estoy en la iglesia ahorita, a ver, ¿cómo estás? Pues quería ungirle con la Biblia. No. Yo que no sucede que luego hay, en vez de que estar escuchando la prédica, luego están pues qué bueno que ya tienen la Biblia en el teléfono, pero también tienen Facebook y ahí están chatea. Y viendo Facebook y Instagram y toda la gente a su alrededor. Oh, en la iglesia debemos respetar los unos a los otros y buscar no distraer. Si el bebé está llorando, sácalo. Hay mamás que ahí está el bebé. Y la mamá bien despistada. Ella está acostumbrada, la pobre. Pero la congre no. ¿Qué culpa tenemos? Pablo está diciendo que todo sea decentemente y con orden. Versículo 26 dice, ¿qué debe de haber en un servicio? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En la congregación, qué bueno que hay los salmistas, el grupo de alabanza. Pero el grupo de alabanza no es para que ellos muestren qué tan bonitos son. Es para edificación de que todos podamos cantar a Dios. De que haya doctrina. Qué bueno que haya palabra de Dios, pero no es para que una persona sienta, mira qué tan bueno soy. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Cuando hay una palabra, cuando Dios da unción, cuando Dios da una palabra de parte de Él, no es para que, oye, mira, yo soy bien picudo y yo puedo hablar en lenguas. No, es para edificarte. Y si tú vas a dar una palabra, debe ser para edificar a la iglesia.
Qué hermoso es cuando el cuerpo de Cristo funciona todo en una forma que se edifica el uno al otro. Dios quiere que seamos bendecidos como cristianos individualmente. Pero los dones del Espíritu no es para que uno siente, pues yo tengo este don ya. Es para el cuerpo. De que debemos nosotros obrar en amor y ser usado en amor de parte de Dios, de que Dios bendiga a otras personas. Cuando nos reunimos, hay varios diferentes enfoques. ¿Cuántos vienen vienen a edificarse? ¿Sabes que yo necesito crecer en Cristo? ¿Cuántos necesitan ser edificados? Cada uno de nosotros. Pero ¿qué diferencia es cuando la persona viene ya orado, ya está buscando a Dios, ha leído la palabra durante la semana, ha estado en su TCD empapándose y llega listo para recibir lo que Cristo tiene para él? Y la persona que pues muy a duras penas y llega casi para terminar el mensaje y todo. ¿Cómo quieres que el cuerpo te bendiga? Nosotros estamos en el cuerpo para edificarnos a nosotros mismos, pero también estamos para edificar y bendecir a los demás. ¿Cuántos han sido bendecidos por otra persona aquí? ¿Cuántos han bendecido a otras personas? ¿Cuántos han dado una palabra de ánimo, un abrazo? ¿Cuántos están aquí? Vivimos en un mundo muy comercialista. Pues, ¿qué hay para mí? Pablo, no es para ti, es para la iglesia. Dios no quiere darte dones para que tú te crees el muy. Dios quiere darte dones para la iglesia. Nuestra adoración es para recibir para uno mismo. Nuestra adoración es para bendecir a los demás. Pero principalmente nuestra adoración es para Él. Si no estuviera nadie, necesitamos estar con el Señor. Es que no siento. Oye, Dios, no siento ir a adorarte hoy porque pues no me dio ganas, fíjate. Oye, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos creen que Dios merece nuestras alabanzas, nuestra adoración? Qué hermoso es cuando llega uno, cuando ministra, cuando la congregación se ministra el uno al otro. Qué hermoso es cuando Dios viene y nos ministra. Esto es lo que necesitamos. Porque los dones del Espíritu Santo son de Él, de Dios. Y Dios desea ministrar a su pueblo. Debemos nosotros ser sensibles y reconocer, Señor, que yo no venga, Señor, solamente para recibir, sino para dar. Señor, ayúdame a morir a mí mismo y ver lo que yo necesito hacer para los demás. Señor, ayúdame a prepararme como un individuo para poder, ¿qué culpa tienen los demás? La persona que llega de mal gusto, ay, mira qué sucio, qué lodoso está el estacionamiento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros llegar preparado para oír, Señor?
dame tu palabra. Dame palabra para mi vida, pero Señor, también dame palabra que yo puedo animar, yo puedo edificar, exhortar y consolar a otros. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto en tu cuerpo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves, Señor, que podamos nosotros crecer en tu Espíritu Santo, Señor, y poder. Señor, anhelamos más de ti, Señor, pero anhelamos lo que es en verdad tuyo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a discernir. Ayúdanos, Señor, a tener fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer las necesidades de tu cuerpo, Señor. Señor, ayúdame más ser bendición que ser bendecido, Señor. Señor, ayúdame a ser sensible a tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Recuerde que no hemos terminado. Y nos acaban de hablar de que Dios es un Dios de orden. Sí le pedimos, cuando hay unas personas en la parte de atrás que son los sugieres y ellos se encargan de decirnos dónde sentarnos, dónde no sentarnos, en la parte de afuera hay personas encargadas de estacionamiento. Y como dice mi pastor, no es que alguien la traiga contra usted, simplemente necesitamos hacer las cosas en orden. Recuerde que usted y yo somos testimonio cuando hacemos las cosas de acuerdo a como Dios lo estipula. Así es que pues vamos a practicarlo, vamos a ponerlo por obra. Y antes de despedirnos, queremos reconocer quién nos visita por primera vez. No sé si hay alguien que nos esté visitando, que pueda levantar su mano o ponerse de pie para identificarle y darle una bienvenida. ¿Habrá alguien que nos visita? Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está aquí. ¿Alguien más? Bien, pues queremos invitarle ahorita al finalizar la reunión, si nos puede acompañar en esa área donde hay un letrero que dice bienvenido, es el área de bienvenida. Ahí están nuestros hermanos Carlos y Maite para darle una bienvenida y decirles quiénes somos como congregación y tenemos un presente para usted. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. No se le olvide, Tiempos con Dios en librería. En la parte de atrás está Luis Suárez y todo el equipo para registrar los que quieran todavía ir a cursos básicos.